cuerpo entonces el punto siguiente del orden del día, proyecto de declaración número 272. Tiene la palabra diputada Toro. Gracias, señora presidenta, que la Cámara se constituya en comisión. Hay asentimiento. Tiene la palabra, diputada. Bueno, este laboratorio era un sueño para todos los que vivimos en zona norte. Allá por septiembre del año pasado llegó la campana luminal que permitió hacer los primeros testeos en nuestra zona de PCR, pero como no existía un espacio físico dentro del hospital, tuvieron que montar el laboratorio en el sector oncológico del mismo. Lo que motivó un trabajo mancomunado del gobierno provincial, el municipio, y obviamente el sindicato de petróleo y gas privado de la Patagonia, de petróleos jerárquicos de la Patagonia Austral, quien en la figura de su secretario general, José Dante Schultgar, no dudó un minuto en comprometerse a hacer el aporte financiero, porque en ese momento obviamente todas las finanzas estaban dotadas de equipamientos e insumos, y no se podía hacer frente a esta construcción, invirtiendo 14 millones de pesos en la construcción de 142 metros cuadrados, con una construcción de alta tecnología, que si usted me permite, voy a leer las características de edificación, que es imposible de poderlas recordar de memoria. Sí, diputada. Bueno, las especificaciones técnicas. Son 142 metros cuadrados, como lo mencioné, toda la ampliación contigua a los laboratorios existentes se ejecutó en hormigón H21, mediante sistema modular de encofrado de aluminio, tanto en la parte estructural como en los cerramientos interiores, salvo en los casos en que la autoridad del hospital solicitaron otro tipo de cierre, para contemplar futuras ampliaciones, donde se usaron cierres con placas y estructuras de yeso. Se adaptaron todas las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, según lo existente, para no modificar ni anular recorridos que pudieran a futuro causar inconvenientes. Se respetaron todas las alturas, como así también las condiciones de estanqueidad, iluminación y ventilación que fue requerido durante la obra. Las terminaciones interiores son de yeso con pintura látex al agua. Los pisos y zócalos son de porcelanato marca Alberdi. Los cielos rasos son de placas de yeso con la altura indicada por el proyecto. Los sanitarios instalados son de primera línea, de marca Roca. Las mesadas de los laboratorios son de granito gris perlas y las bachas son de marca Mipileta. Toda la carpintería que se entregaron, las aberturas son de PVC, la línea de tecnoperfiles, con vidrios laminados en todos sus casos y con terminaciones esmeriladas en los locales que nos indicaron. La calefacción y el agua caliente de los laboratorios mediante radiadores de aluminio con calderas dual Peisa, y el plan de obras arrojaba 90 días para su ejecución desde el momento que se programó, pero el tiempo real terminaron siendo 110 días. Y ahí, bueno, fue cuando se entregó al hospital de forma provisoria, quien procedieron a trasladar todos los elementos que tenían en la otra zona y comenzaron en el nuevo laboratorio o la ampliación del laboratorio, que ahora sí tiene un área para cada tipo de análisis que realizan, y se inauguró el pasado 2 de junio. Este laboratorio hoy está haciendo solamente muestras de COVID por PCR, pero en un futuro se espera que haga un montón de análisis de tipo biológicos, con cargas virales de HIV, de HPV, de neurovirosis, distintas virosis que se necesitan análisis molecular para poder implementarse, ¿no es cierto? El laboratorio, además, tiene un equipamiento de primera tecnología que tiene una extracción de ácidos nucleicos, de purificación, un sector de ampliación de PCR, un master mix donde se preparan los reactivos, un área de bioinformática donde se procesan los resultados, y el equipamiento que cuenta es la cabina de seguridad biológica, 2
centrifugadoras refrigeradas para separar los ácidos nucleicos, 2 termorrecicladores, baños térmicos secos, autoclaves digital y equipos de refrigeración. Bueno, en el proyecto ustedes habrán podido apreciar los 4 anexos que se adjuntaron, donde se pueda ver toda la construcción que se realizó, y está enclavado en el patio. Y para los que conocen el hospital de Caleta Olivia, se construyó en el patio interno del hospital, que justo daba a la parte del laboratorio. Bueno, esto viene a sumarse que la parte del laboratorio ya tenía clínica médica, hematología y serología, y ahora, bueno, toda esta zona biomolecular del laboratorio. Bueno, la verdad que es un progreso gigante para todos los de la zona, y esto suma muchísimo a todo lo que es el sistema hospitalario, mejorando las condiciones notablemente. Muchas gracias. Pido que el texto del proyecto se tome como despacho de la Cámara Constituida en comisión y que mis compañeros me acompañen. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Garrido. Sí, quería hacer mención, digamos, a... No sé si se me escucha bien. Sí, se lo escucha bien. Bueno, en cuanto a los distintos reconocimientos que se vienen haciendo en esta legislatura con respecto a distintas personas que pueden ser secretarios generales de algún sindicato, dirigentes políticos, que han hecho inversiones en educación, en el área de salud, que han colaborado, que han puesto de manifiesto con acciones. En el caso concreto, lo que hace mención la diputada propinante en cuanto a la presentación de este proyecto, como también en su momento hemos presentado algunos proyectos en cuanto a la colaboración que ha hecho Claudio Vidal como secretario general del Sindicato de Gas y Petróleo Pegado de Santa Cruz, con el tema de los testeos, el camino sanitario, poniendo a disposición su equipo de salud a través del doctor Varela, cuestiones que son públicas, pero sin embargo esos reconocimientos fueron mandados a comisión porque se interpretaron que había posicionamientos de distintos actores en la política o sindicales de Santa Cruz. La verdad que yo voy a acompañar este proyecto, lo voy a votar a favor porque la verdad que se ve con agrado y me pone muy contento que distintos sectores sociales, si se quiere, de Santa Cruz, aporten y colaboren a las distintas comunidades. La verdad que me parece fantástico, pero también es cierto que a veces no se mide con la misma vara. Por consiguiente, tengo que dejar esto en claro, porque cuando hicimos un pedido de reconocimiento, creo que fue a través de un proyecto presentado por el diputado de Lorrieta, donde hacía mención a este tipo de cuestiones, se manifestó en esta legislatura que aquellos cuestionamientos o posicionamientos políticos en cuanto a reconocer a una u otra figura había que dejarlo de lado, por eso el proyecto se mandó a comisión y quedó en comisión. Por consiguiente, es muy valioso el aporte que hace el sindicato privado de petróleo a través de la figura de su secretario general Yuga, como así también lo han hecho otros dirigentes políticos y sindicales de Santa Cruz. Esperemos que para las próximas oportunidades, reconocimientos, acciones, no importa de qué sector político o sindical, que vengan a hacer un aporte a la salud, a la cultura, a la educación en Santa Cruz, se los mida con la misma vara. Creo que sería ético hacerlo, creo que corresponde el reconocimiento, lo voy a acompañar, me alegra mucho que se haya hecho esta inversión, pero voy a dejar muy en claro que a veces no se mide con la misma vara a los distintos actores políticos y sociales en Santa Cruz. Nada más, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Lorrieta. Bastante más.
Bueno, yo también, la verdad que felicitar al sindicato de Jerárquico por esto que es tan importante para la localidad y para toda zona norte, ¿no? Y bueno, también creo que tiene mucha veracidad en lo que dijo el compañero Garrido. Esperemos que se copien las instituciones y que sigan colaborando en estos momentos tan difíciles que tanto necesitan las localidades. Y bueno, agradecerle al sindicato de jerárquicos, porque creo que también venimos acompañando en proyectos muy parecidos a Claudio Vidal, y que esto pienso que es un efecto espejo, y felicitamos y espero que todos estos proyectos se acompañen porque son buenos para las localidades, ¿no? Y para todos el grupo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Bien, si ningún otro... Tiene la palabra diputado Ruiz. Gracias, señora presidenta. Bueno, más que nada anticipar que voy a acompañar este proyecto de declaración. Y bueno, dejar en claro, porque los diputados preopinantes, bueno, hacen referencia a distintos dirigentes sindicales, que son aquellos a los que se pretende quizá enaltecer por este tipo de acciones, pero que en realidad este tipo de inversiones que se han hecho, tanto en Caleta Olivia como lo ha hecho el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, se hacen con fondos de los sindicatos. Acá no viene ni Claudio Vidal ni José Lludgar a poner plata de su bolsillo. Se hace con el dinero de los afiliados de esas organizaciones sindicales. Con lo cual, digamos que no, más allá del beneficio que estas inversiones importan para cada localidad, en este caso Caleta Olivia, hay que tener en cuenta que se está haciendo uso de fondos que quizá tienen otro destino y no el de inversión pública en distintas localidades. De todos modos, se agradece y se reconoce y se felicita este tipo de inversiones, en razón de que están cubriendo un déficit, una falencia del Estado provincial, que es quien debe atender a este tipo de inversiones con el presupuesto provincial, que año tras año vemos que se viene incrementando con el aumento de los recursos en concepto de coparticipación o de recaudación de impuestos provinciales, regalías hidrocarburíferas y demás, y no vemos que eso se vea reflejado en la inversión de lo que es el sistema de salud o el sistema educativo y demás. Ya vimos en anteriores sesiones donde se pidieron donaciones de ambulancias a empresas privadas, donaciones de equipamiento de alta tecnología para distintos hospitales, también a empresas privadas, porque evidentemente el Estado provincial, el gobierno provincial, a través de las partidas presupuestarias de las que dispone, no hace las inversiones que corresponden. Entonces, vemos que sesión tras sesión estamos reconociendo y agradeciendo a sindicatos por los aportes que hacen con dinero que son de sus afiliados, que no son del secretario general tal o cual, sino que son de los afiliados, son de las organizaciones sindicales con destino a otros fines y no a suplir la ausencia del Estado en lo que tiene que ser la inversión pública en materia de salud. De todas maneras, adelanto, acompaño porque es bueno que se hagan este tipo de inversiones, más allá de que deberían encararse por el lado del presupuesto provincial, porque para eso tenemos un presupuesto y tenemos un gobierno que debería estar ocupándose de estas carencias que sufren los distintos hospitales de la provincia, como ya lo hemos visto no solo en Caleta Olivia, sino en Río Turbio, el 28 de noviembre, en Río Gallegos, y en Puerto Santa Cruz, que no tenía ambulancias, y creo que aún no las tiene. Así que, al margen de eso, creo que hay que dejar esto en claro, y que esperemos que no tengamos que seguir agradeciendo aportes del sector privado o del sector sindical, sino tener que estar destacando la inversión que se haga desde el gobierno provincial en ejecución de las partidas presupuestarias que ya están establecidas.
Nada más, señora Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Lorrieta, luego la diputada Toro. Sí, bueno, para aclarar un poquito, dije todas las instituciones, no, por más que nombré a Claudio Vidal porque José Luis dijo del tema del camión sanitario que no fue aprobado y que me parece que sí tienen que ser medidas con la misma vara todos estos tipos de proyectos que realmente son buenos para el pueblo. Sabemos que estamos en una situación muy difícil y que hay muchos ciudadanos que necesitan de estos aportes. Ojalá hubiese sido otra realidad y que tengamos todos los reclamos que hacemos, tanto en salud como en servicios, y todos los reclamos que hacemos que se solucionen, pero todos los aportes en estos momentos tan difíciles que está pasando el país y el mundo son bienvenidos y creo que hay que reconocerlo. Y bueno, y lo que dicen de que la plata sale de los afiliados, cada sindicato tiene su memoria balance y ahí tendrán que rendir cuenta de qué se hacen con la plata de los afiliados. Me parece que está de más lo expuesto, pero bueno, reconocer a todas las instituciones que de esta manera aportan algo fundamental en esta época de pandemia. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Toro, tiene la palabra. Sí, no, era para comentarle al diputado Ruiz que no se olvide que veníamos de un desfinanciamiento en materia de salud terrible los últimos 4 años del gobierno anterior, que es más, que bajaron hasta el rango de Ministerio de Nación, lo pasaron a Secretaría de Salud, y obviamente la diputada García no me va a dejar mentir, los insumos y los recursos que venían de salud eran mínimos, y la inversión sobrehumana que hizo nuestro gobierno provincial desde marzo que se lanzó la pandemia, la verdad que es importantísimo destacar. Acá en Caleta Olivia, que es lo que conozco yo, había 8 camas de terapia intensiva, hoy hay 21 en el hospital, más las 8 de la clínica, ¿no? Y después, aparte de montarse este laboratorio, porque lo que construyó el sindicato es obviamente que la parte edilicia, tal cual lo describí y leí toda la memoria de la construcción, pero toda la tecnología y el equipamiento lo adquirió la provincia, como también adquirió dentro de las 2 o 3 máquinas de aferesis para hacer el plasma convaleciente, una también está en Caleta, así como se sumaron grandes equipamientos e inversiones para dotar a los hospitales de distintas condiciones para hacer frente a esta pandemia. No solamente fue Caleta, fue toda la provincia, o sea, difícil es lo que... Por eso los sindicatos con gusto o muchas organizaciones colaboran, o muchas empresas también, porque ven que se está trabajando, pero acá se está haciendo una reconstrucción del sistema, porque la verdad que veníamos, nos veían como el patio trasero del país, y era mínimo los recursos que nos asignaban. Hoy los esfuerzos son sobrehumanos y gracias a Dios tenemos un gobierno nacional que considera que los santacruceños somos parte del país. Bueno, voy a pedirle, bueno, esta quiere hablar la diputada García, va a hacer una moción de orden, pero bueno, no la hago. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra, diputada García. Sí, cortito nada más. Gracias, Liliana, por haberme permitido expresarme. La verdad que lo único que quería aclarar, porque la verdad que trajo a cuento el tema de las ambulancias, y me parece que es importante aclararle no solo al diputado Ruiz, sino también a la población de Santa Cruz, que con un esfuerzo enorme, como él bien lo dice, de la inversión de la provincia, del 2016, obviamente con un gran castigo del gobierno nacional macrista, se compraron 11 ambulancias en la provincia de Santa Cruz. Y las últimas ambulancias que se habían entregado en la provincia fueron en el 2015 con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación, que fueron 15 ambulancias más. Durante el gobierno macrista les puedo asegurar que en una cubierta con clavos trajeron. Entonces me parece que claramente
Por eso es importante cuando uno, digamos, dice, bueno, ¿por qué tiene que haber una responsabilidad social de tal o cual? Por esto, porque a veces hay voluntad política de hacerlo y a veces no hay. Puede ser la voluntad política sindical, la voluntad política de un gobierno en invertir en salud, en educación o en diferentes situaciones, o jugarlo en la timba financiera como hicieron ustedes. Así que muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada. Si ningún otro diputado entonces va a hacer uso de la palabra, levantamos la Cámara en comisión. Por secretaría se da lectura del proyecto y le solicito al secretario, por favor, habilite la votación. Como no, señora presidenta, la Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz declara su beneplácito y reconocimiento al Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, conducido por su secretario general, el señor José Ljudgar, quien de forma desinteresada aportó el financiamiento económico para la construcción del laboratorio de biología molecular de 142 metros cuadrados que se encuentra emplazado en el patio interno del Hospital Zonal Pedro Tardivo, en un trabajo mancomunado con el gobierno provincial y el municipio, mejorando las condiciones del sistema hospitalario de la localidad y de toda la zona norte de Santa Cruz. Está habilitada, señora presidenta, la votación. Tenemos 14 diputados que están en condiciones de emitir su voto. Gracias, señor secretario. Cuando registre el voto de los presentes, de cierre y de lectura, por favor. Muy bien, vamos a ir cerrando la votación. En este preciso instante se cierra la votación. Votos emitidos, señora presidenta, 14. Afirmativos, 14. Logra los 2 tercios. Gracias, señor secretario. Queda sancionada la presente declaración.